Acuérdate, por favor, que todos los reactivos que vamos a ver en este taller son reactivos que han venido en exámenes pasados, pero eso no significa que vayan a venir en este examen, ¿ok? Entonces, toma esto como un repaso y para que de igual manera puedas observar el nivel que trae tu examen, ¿ok? Comencemos con el primer reactivo, por favor. El primer reactivo es este. Este tipo de preguntas son muy comunes en el examen y llega a venir de muchas formas, ¿ok? Lo que sí te indico es que es indispensable que sepas convertir, es indispensable que sepas hacer, en este caso, conversiones de unidades. Eso es muy, muy importante. En este caso, la primera pregunta nos está pidiendo convertir 60 kilogramos a libras y nos están diciendo ya el factor de conversión. Entonces, siempre que tengas una conversión y ya te estén dando el factor, para resolverla, lo único que vamos a hacer es hacer una regla de 3. En este caso voy a colocar una libra que es equivalente a 0.5 kilogramos. Esto lo estoy colocando así, ¿vale? Porque es el factor que me da mi ejercicio. Una libra vale menos de medio kilogramo, pero mi ejercicio me lo está dando de esa manera, entonces así lo voy a colocar. Una libra es igual a medio kilogramo. Por lo tanto, si yo quiero en este caso 60, si yo tengo 60 kilogramos, pues entonces eso equivaldrá a X libras, ¿ok? Ahí ya tengo mi planteamiento. Acuérdate que en las reglas de 3 siempre acomodamos nuestros datos en la forma de una proporción. Ahora, no olvides que en las reglas de 3 siempre se multiplica cruzado y el resultado se divide entre el dato que no estamos utilizando. Por lo tanto, para resolver esta regla de 3, lo que voy a tener que hacer será en este caso multiplicar 60 kilogramos por una libra y el resultado lo voy a dividir entre 0.5 kilogramos. Ahí ya lo tengo. Cancelamos unidades, se cancelan los kilogramos y la operación nos quedaría 60 por 1, que nos da 60, y 60 entre 0.5, que bueno, al hacer la división, esto nos quedaría 120 libras, ¿ok? Entonces, esta sería la equivalencia. Acuérdate bien que eh, hay que tener cuidado con las divisiones porque muchas veces en esta división se equivocan. 60 por punto 5 ponen 30, porque punto 5 es la mitad, pero no estamos multiplicando por punto 5, eso sí daría 30. En este caso estoy dividiendo entre punto 5 o dividiendo entre un medio, por eso me da 120 libras. Por lo tanto, pues la respuesta correcta tendría que ser el inciso C de casa, ¿ok? Como te lo indicaba hace un momento, siempre en tu examen vienen factores de conversión, siempre vienen conversiones de unidades. A veces vienen así como esta, a veces vienen con relación de columnas, a veces tienes que hacer 3 conversiones en un mismo ejercicio, pero siempre vienen conversiones, ¿ok? Así que no olvides estudiarlas muy bien, por favor. Revisemos el segundo reactivo. Dice, clasifica las siguientes unidades y magnitudes en fundamentales y derivadas según el sistema internacional. ¿Ok? Entonces tenemos aquí una relación de columnas. También he seguido que en el examen te lleguen a poner, en este caso, identificar unidades. Eso es bien, bien importante. No olvides, por favor, que las unidades fundamentales son las 7 unidades del sistema internacional y las unidades derivadas, pues son aquellas que están formadas por varias fundamentales. En este caso, empiezo con las fundamentales. El ampere es una unidad fundamental, ya que es de las 7 principales del sistema internacional. Y vaya, en este caso el ampere mide la intensidad de la corriente eléctrica. La candela también es una unidad, en este caso fundamental. La candela lo que mide es la intensidad luminosa. Pero por ejemplo, el joule es una unidad derivada. El joule es una unidad derivada y el joule, no olvides que el joule deriva de kilogramo, ¿vale? Bueno, vamos a poner la básica, que sería newton por metro. La podemos desglosar más, pero la voy a colocar así. El joule deriva de newton por metro, es decir, es una unidad fundamental. El kilogramo es una unidad, en este caso fundamental, ¿vale? El kilogramo es fundamental. La presión es una unidad derivada, porque la presión, acuérdate que la presión se mide en pascal, y el pascal es una unidad que deriva del newton y del metro cuadrado. Por último, tenemos la velocidad, que también es una unidad derivada, porque la velocidad se mide en metros sobre segundo. Por lo tanto, está formada por metros y por segundos. Por eso es que es una unidad derivada. Con esto, pues ya puedo hacer una relación de columnas y tendremos que escoger la que tenga los incisos como lo obtuvimos. 1 ABD, 2 CEA.
2CEF, aquí yo puse D, es F, ¿va? Entonces, no sé por qué habré puesto la D cuando era la F. Entonces, la respuesta correcta tendría que ser el inciso B de bueno. Siguiente pregunta, tenemos esta, dice, elige el o los números que están expresados correctamente en notación científica. Y bueno, en este caso tenemos aquí 4 cantidades. Las 4 cantidades tienen notación científica, pero me están pidiendo cuál es cuál o cuáles están expresados de manera correcta. Entonces, empezamos con la primera, por favor. En el caso de la primera, pues la primera es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Pues porque tiene 0.8 como exponente. Entonces, por eso es incorrecta. En este caso, no olvides que la respuesta correcta siempre debe tener exponentes enteros. La notación científica siempre se pone con exponentes enteros, ¿va? Vamos con la segunda. La segunda sí tiene exponentes enteros, pero no tiene un entero en la cantidad. Entonces siempre nuestra notación científica debe quedar de preferencia con un entero en nuestro punto decimal o nuestra cantidad. Es decir, no puedo dejarlo como 0 punto y algo, ni en este caso tendría que haberlo dejado como 4 punto y el decimal, ¿ok? Y el número 3 es incorrecto porque en este caso tiene 2 cifras antes del punto decimal y en la notación científica siempre se debe dejar una cifra, como te lo comenté, solo una cifra debemos dejar. Mientras que el número 4, pues esa es correcta porque tiene su exponente entero y además nada más tiene un entero o una cantidad o un número antes del punto decimal. Por lo tanto, de estos 4 números, la única cantidad que esté expresada de manera adecuada, pues sería el 4. Por lo tanto, la respuesta sería inciso C de casa, solo el 4. Vamos con la siguiente. Dice, un cuerpo se deja caer desde una altura de 45 metros. Calcula la rapidez con la que toca el suelo. Considera la gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, acuérdate muy bien, hay que leer nuestro ejercicio bien. Aquí dice que se deja caer. Y como dice se deja caer, pues entonces quiere decir que hablamos de una caída libre, ¿va? ¿Cuáles son las fórmulas que te sabes para la caída libre? Velocidad es igual a gravedad por tiempo. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Y en este caso, altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Esas son las 3 fórmulas que te debes de saber para la caída libre. Ok, aquí están. En este caso, ¿qué datos tengo en mi ejercicio? Pues puedo ver que tengo la altura es de 45 metros. ¿Qué más tenemos? La gravedad, que me están diciendo que la considere como 10. ¿Y qué me está pidiendo mi ejercicio? La rapidez o velocidad. Entonces hacemos nuestro cálculo. Hacemos nuestro cálculo y nos quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es de 10 metros sobre segundos cuadrados, multiplicado por la altura, que es de 45 metros. Hacemos la multiplicación de lo que está dentro de la raíz y al hacer la multiplicación tendríamos 2 por 10 que nos da 20 y 20 por 45 que nos da 900. Sacamos la raíz cuadrada de 900 y la raíz de 900 nos da 30. Con respecto a las unidades nos quedan metros cuadrados, segundos cuadrados, por la multiplicación dentro de la raíz que tenemos metro sobre segundo cuadrado por metro, que ya sabes que metro por metro es metro cuadrado, y al sacar la raíz de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pues nos queda metro sobre segundo. Entonces, pues esta sería la respuesta, 30 metros sobre segundo. Por lo tanto, el inciso correcto tendría que ser el inciso C de casa. Siguiente pregunta. Una bala de cañón es disparada en tiro parabólico con una velocidad horizontal de 24 metros sobre segundo. ¿Cuál es su alcance si permanece 15 segundos en el aire? Ok, entonces aquí tenemos esta preguntita. Aquí, pues debemos de leer muy bien nuestro ejercicio. Punto número 1. Nos está diciendo que la bala sale disparada en tiro parabólico. Eso es lo que nos está diciendo nuestro problemita. ¿Ok? Y también nos está diciendo nuestro ejercicio, nos está indicando también que su velocidad horizontal. Mucha atención con ese punto. No me dicen la velocidad con la que sale disparado, me hablan de la velocidad horizontal. Y es decir, tú sabes bien que en el tiro parabólico, déjame te lo escribo aquí, en el tiro parabólico vamos a tener, pues que es un movimiento de 2 dimensiones.
por lo tanto pongo X y pongo Y, porque es en 2 dimensiones. Sabemos que el cuerpo va a seguir una trayectoria parabólica, es decir, una trayectoria curva, así como la que acabo de dibujar. Este cuerpo que sale disparado, pues sale disparado con una velocidad, inicial, que sabemos bien que esta velocidad es un vector, porque tiene sentido y tiene dirección, una dirección indicada por el ángulo teta. Y al ser un vector, acuérdate muy bien que al ser un vector, pues este vector velocidad se puede descomponer en 2 componentes, ¿vale? La componente horizontal, que le puedo llamar componente horizontal de la velocidad inicial, y la componente vertical, que le voy a llamar componente vertical de la velocidad inicial. Aquí me está diciendo mi ejercicio que la velocidad horizontal es de 24, es decir, lo que me está dando mi ejercicio es la velocidad o la componente horizontal de la velocidad. Eso es lo que me está dando mi ejercicio. Debes de recordar muy bien que en el tiro parabólico, se mantienen 2 movimientos, por eso es bidimensional. Se mantiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Verticalmente, porque conforme sube y conforme baja, va ganando velocidad o va perdiendo velocidad, es decir, acelera o desacelera. Pero si lo vemos en el eje de las X, pues en el eje de las X mantiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si me está preguntando cuál es el alcance, en este caso, ¿vale? Pues me están pidiendo qué distancia recorrió en el eje de las X. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuál es la distancia en el eje de las X? Y nosotros sabemos que en el eje de las X se mantiene un MRU. Por lo tanto, si nos vamos ya a lo más básico, pues sabemos que en el MRU la velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Y si despejamos la distancia, porque eso es lo que me están pidiendo, la distancia. Si despejo la distancia, me quedaría velocidad por tiempo. De modo que al sustituir tendríamos la velocidad, que es de 24 metros sobre segundo, que me la está dando mi ejercicio, y aparte también me está dando el tiempo. En este caso el tiempo es de 15 segundos. ¿Ok? Entonces hacemos ya la multiplicación y al multiplicar 24 por 15, pues eso nos dará un alcance máximo o un alcance horizontal de 360 metros. Este sería mi resultado, chicos. 360 metros. Por lo tanto, seleccionamos la respuesta correcta, que sería el inciso B de bueno. Pasamos al siguiente preguntita. Un cuerpo gira en movimiento circular uniforme. Si da una vuelta en 0.25 segundos, ¿cuál es su frecuencia? Pues aquí tenemos ya este ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿de qué movimiento estamos hablando, chicos? ¿De qué movimiento estamos hablando? Pues hablamos de un movimiento circular uniforme. Ese es el movimiento del que trata mi ejercicio. Me está diciendo que da una vuelta en el cuerpo que gira, da una vuelta en 0.25 segundos. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto que me está dando mi ejercicio? Pues eso que me está dando el ejercicio no le vayas a poner tiempo, porque no es el tiempo, es el periodo, ¿ok? No olvides tus conceptos. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo, en dar una vuelta, tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta o en cumplir un ciclo. Ese es el periodo. Y aquí pues claramente nos están diciendo que da una vuelta en 0.25 segundos. Entonces claramente tenemos aquí que esto es el periodo. ¿Ok? Y el ejercicio nos está pidiendo su frecuencia. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia a partir del periodo? Bueno, acuérdate que el periodo y la frecuencia son conceptos similares. El periodo es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta y la frecuencia, te lo anoto aquí, F es la frecuencia, F es la frecuencia y la frecuencia corresponde al número, número de vueltas que se dan, en un segundo. ¿Vale? Eso es en la frecuencia. Si te fijas, son conceptos parecidos. La frecuencia me dice cuántas vueltas se dan en un segundo, mientras que el periodo me dice cuántos segundos se tardan en dar una vuelta. Es decir, si entendemos bien estos conceptos, podemos ver aquí una relación bien importante.
la frecuencia es recíproca del periodo y el periodo es recíproco de la frecuencia. Vaya, es recíproco, que a veces lo decimos de una manera incorrecta como inverso, ¿vale? A veces decimos que la frecuencia es inversa al periodo y el periodo es inverso a la frecuencia. ¿Va que va? En este caso, mi ejercicio me pide la frecuencia. La frecuencia es la recíproca del periodo. Por lo tanto, lo que hago es dividir 1 sobre el periodo, que es de 0.25 segundos, y 1 entre 0.25 me da 4 Hertz o 4 revoluciones por segundo, o 4 ciclos por segundo, o 4 vueltas por segundo. Vaya, 4 y las unidades de la frecuencia, que podemos poner, como te lo indiqué, revoluciones por segundo, ciclos por segundo, vueltas por segundo, o podemos poner incluso los hertz, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos que la respuesta correcta tendría que ser el inciso E. Esta sería la siguiente pregunta. Dice, el motor de un automóvil gira a 3.600 revoluciones por minuto. Calcula su velocidad en radianes sobre segundo, teniendo en cuenta que una revolución es igual a 2 pi radianes. ¿Ok? Esto es lo que nos dice nuestro problema. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo calcular su velocidad en radianes sobre segundo, que son las unidades del sistema internacional. Pero si me fijo, si te fijas aquí, por ejemplo, tenemos una frecuencia, porque en este caso son revoluciones por minuto, tenemos este dato que es una frecuencia, pero nuestra frecuencia viene en minutos, entonces hay que hacer una conversión. Hagamos la conversión, por favor. 3.600 revoluciones por minuto, eso es lo que tenemos aquí. Y yo lo que quiero es convertir esos minutos a segundos. Entonces yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, cancelamos los minutos y así nos quedarían revoluciones por segundo. Está claro, esto es mi frecuencia, ¿vale? Entonces, si yo divido 3.600 entre 60, quito un 0 de arriba con uno de abajo y 360 entre 6 me da 60. 60 revoluciones por segundo. Esa sería mi frecuencia, esa es la frecuencia que debo utilizar. Y para calcular la velocidad, en este caso angular, pues tenemos que usar la siguiente fórmula. Velocidad angular es igual a 2pi por f. Esa es la fórmula para calcular la velocidad angular. 2pi por f, donde f es la frecuencia. Y esta letra es la letra omega. Esta es la letra omega minúscula. Y esta letra pues representa a la velocidad. Esta letra representa a la velocidad angular. Entonces sustituimos 2pi por frecuencia. ¿De cuánto fue la frecuencia? De 60 revoluciones por segundo. Multiplicamos y lo único que tendremos que multiplicar sería 2 por 60, que eso nos da 120. 120 pi, aclaro, radianes sobre segundo. De modo que esta sería la respuesta y esa sería nuestra velocidad angular, chicos. Por lo tanto, pues la respuesta correcta tendría que ser el inciso E. Siguiente pregunta. La segunda ley de Newton establece que la relación entre la magnitud de la aceleración A de un cuerpo de masa m y la magnitud de la fuerza F sobre él actúa es F igual a masa por aceleración. Sabiendo que la unidad de la masa es el kilogramo, la de longitud es el metro y la de tiempo es el segundo, la unidad de fuerza debe ser, y vaya, tenemos aquí esto. Chicos, estas unidades son básicas. El Newton es una unidad derivada. O sea, de entrada esta unidad ya te la tienes que saber. Independientemente de lo que dice mi problema, chicos, esta unidad tú la debes de conocer. El Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. O sea, este es de las basiquísimas. ¿Ok? Ahora, ¿no te la sabes? Bueno, ¿por qué crees que tu problema viene con todo este texto? Pues el problema me está diciendo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, me está diciendo también que la masa se mide en kilogramos, la longitud se mide en metros, el tiempo se mide en segundos. Entonces, para este tipo de ejercicios, no tengo que adivinar las unidades. Número 1, ya me las tendría que saber, porque son de las básicas. Número 2, no conozco las unidades, ok, entonces aprovecho lo que me da mi ejercicio. Fuerza es igual a masa por aceleración. Nosotros sabemos que la masa, porque me lo está diciendo el ejercicio, la masa está en kilogramos
y la aceleración está en metros sobre segundos al cuadrado. Haz una multiplicación, como las hacemos siempre. Kilogramo por metro en el numerador me da kilogramo metro, y abajo 1 por segundo cuadrado me da segundo cuadrado, y ya tengo la unidad de la fuerza. Eso es lo que hacemos siempre en las unidades, aunque también a veces pues decimos ya hay que sabernos este tipo de unidades. Entonces, en este caso, pues el Newton es de las unidades básicas que, insisto, ya nos debemos de saber, ¿vale, chicos? Entonces, con eso, la respuesta tendría que ser el inciso B de bueno, ¿va? Independientemente de lo que diga mi ejercicio, si yo ya me sé la unidad del Newton, sería esta. Si no me la sé, pues entonces aprovecho y hago uso de todo lo que me está dando mi ejercicio para poderla obtener, ¿ok? Vamos con la siguiente preguntita. Según con la segunda ley de Newton, si un cuerpo aumenta su masa al triple y la fuerza en la misma proporción, ¿qué sucede con la aceleración? Ah, claro, son ejercicios de análisis. No hay que hacer como tal un procedimiento muy específico con números, etcétera, ¿vale? Es un ejercicio de análisis, pero muchas veces estos ejercicios de análisis pues son más prácticos, ¿vale? Es más práctico desarrollar un procedimiento chiquito que terminar adivinando nuestra respuesta. Por favor, inviértele tiempo en hacer un procedimiento y no lo adivines. Te está diciendo tu ejercicio que la masa aumenta al triple y que la fuerza aumenta en la misma proporción, o sea que también aumenta el triple. ¿Me explico? Nosotros sabemos que la segunda ley de Newton se expresa con la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, pero mi pregunta no me pide qué le pasa a la fuerza, mi ejercicio me pide qué le pasa a la aceleración. Por lo tanto, yo agarro esta fórmula y despejo a la aceleración, que es fuerza sobre masa. ¿Qué tengo que hacerle a la fuerza y a la masa? Me lo está diciendo mi problema. La masa la aumento al triple y la fuerza la aumento en la misma proporción. Entonces, si yo aumento la fuerza 3 veces, ya no me queda F, me queda 3F. Le estoy aumentando al triple. Y la masa también la tengo que aumentar al triple, entonces de M le pongo 3M, así lo aumento al triple. Y al hacer esa operación, pues te podrás dar cuenta que 3 entre 3 te da 1, o sea, se cancela, y te queda nuevamente fuerza sobre masa, es decir, te queda la misma aceleración. ¿Ok? Eso significa que, chicos, pues que la aceleración no cambia. Si yo aumento la fuerza y la masa ambas al triple y de manera consecutiva, pues entonces significa que la aceleración no va a cambiar. Y aquí lo puedes ver claramente. Se está cancelando el 3 de arriba y el 3 de abajo, ¿vale? Porque te lo estamos haciendo de manera consecutiva, ¿va? Por lo tanto, la respuesta sería no cambia. Siguiente ejercicio, atención, dice, ¿cuánta energía deberá aplicarse para mover un cuerpo de 20 newton por 5 metros con una inclinación sobre el horizontal de 60 grados? ¿Ok? Tenemos aquí este ejercicio, chicos. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Pues nos están pidiendo cuánta energía debemos aplicar. Conocemos la fuerza, conocemos la distancia, conocemos la inclinación, es decir, lo que tenemos en este ejercicio es un trabajo, ¿va? Acuérdate que el trabajo, no lo olvides por favor, acuérdate que el trabajo lo represento con la W mayúscula. No olvides que el trabajo es una cantidad escalar, es decir, no tiene ni dirección y tampoco tiene sentido. Su unidad de medida, no olvides por favor que su unidad de medida es el joule. Esa es la unidad de medida para el trabajo, el joule. Y el trabajo, acuérdate muy bien, el trabajo lo puedo calcular como fuerza por distancia o bien lo puedo calcular como fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Esta segunda fórmula, pues vaya, podemos decir que la segunda fórmula la voy a usar cuando me pidan un trabajo inclinado y la primera fórmula la vamos a utilizar cuando nos pidan un trabajo ya sea horizontal o vertical. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo tengo este cuerpo, chicos. Este es el cuerpo que yo tengo. Y tengo que aplicar una fuerza constante de 20 newton para poderlo desplazar una distancia de 5 metros, considerando que el ángulo de inclinación es de 60 grados. Por lo tanto, usamos la segunda fórmula. Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno de teta. Sustituyo. La fuerza es de 20 newton. La distancia es de 5 metros y tenemos aquí el coseno de 60 grados, es lo que me están pidiendo.
Resolvemos y me queda 20 por 5, me da 100 newton metro. Y eso va multiplicado por el coseno de 60. El coseno de 60 vale 0.5. Acuérdate que para el coseno, con nuestra tablita súper rápida, lo que hacíamos era numerar del 4 al 0. Poníamos nuestra raizota, todo entre 2, y esta tablita pues servía para los ángulos 0, 30, 45, 60 y 90 grados. En este caso, como me están pidiendo el coseno de 60, pues entonces voy a tomar la raíz de 1, que es 1, entre 2, ¿vale? Y 1 entre 2 es un medio, y un medio pues me da 0.5, ¿ok? Que de hecho aquí estaría mejor ponerlo como un medio, ¿vale? Entonces, acuérdense que ya sabemos trabajar fracciones, entonces me quedaría como un medio, ¿va? Ahora sí, ya que tenemos esto, multiplicamos 100 por un medio, o sea, la mitad de 100, y la mitad de 100 me dará 50 newton metro, que ya sabemos que newton metro es joule, por lo tanto nos quedaría como 50 joule. Ese sería, chicos, este sería el trabajo que se tiene que realizar, ¿vale? El trabajo que hay que realizar es de 50 joule, ¿ok? Y listo, chicos, ya tendremos nuestro ejercicio. Siguiente problema, dice, la energía potencial de un objeto cambia en menos 5 joule. Esto significa que la fuerza de gravedad realiza un trabajo sobre el objeto D, rayita, y la altura del objeto, rayita, ¿ok? Entonces, nuevamente es un ejercicio teórico, no hay que hacer ni un solo cálculo. En este caso tenemos la energía potencial. Mi ejercicio habla de una energía potencial. Debes recordar un punto bien importante, teórico. La energía potencial se calcula como masa por gravedad por altura. Es decir, la energía potencial depende de la altura. Depende de la altura. ¿Ok? Si me están diciendo que la energía potencial cambió en menos 5 joule, sabemos que es energía. Y porque es energía se mide en joule, ¿ok? Todo lo que es energía se mide en joule. Así como todo lo que es fuerza se mide en newton, todo lo que es energía se mide en joule. Entonces, en este caso, la energía potencial es de menos 5 joule. ¿Qué significa el menos 5? Pues aquí te está diciendo cambia en menos 5. Es decir, está disminuyendo la energía potencial. Entonces, con esto yo puedo ver que la energía potencial está disminuyendo. Por eso su valor está disminuyendo o está cambiando en menos 5. ¿Ok? Y nos está indicando también aquí que entonces la fuerza de gravedad realiza un trabajo de, pues vaya, en este caso, el trabajo que está realizando la fuerza de gravedad es igual a la energía, al cambio en la energía que se está teniendo. Es decir, si la energía potencial está disminuyendo en 5, es porque el trabajo que se está realizando es de 5 joule, ¿vale? Nada más que en este caso se pone positivo porque es el trabajo que se está realizando. El trabajo siempre va positivo porque es un escalar, ¿ok? Y la altura del objeto, pues en este caso, indico nuevamente, si está cambiando en menos 5, es porque está disminuyendo la altura. Por lo tanto, la altura del objeto disminuye, ¿vale? Y con eso, pues tendremos que escoger un inciso que tenga 5 y que disminuya. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso C de casa. Imagínate una situación sencilla. Imagínate una situación sencilla. Aquí tengo yo este edificio, aquí tenemos este edificio. En este edificio tengo aquí a esta persona, una persona de 60 kilogramos. 60 kilogramos. Y aquí tengo después a otra persona también de 60 kilogramos. No es la misma, son dos personas con la misma masa. Nada más que la persona de arriba, la primera persona se encuentra, no sé, puedo decir a 5 metros, y la segunda persona puedo decir que se encuentra, que nos gusta 7 metros, ahí está. Entonces, si yo calculo la energía potencial es masa, o sea, 60, por gravedad, la redondea a 10 para que sea fácil ahorita, masa por gravedad por altura, te dije que la altura era de 7, mientras que abajo sería energía potencial es igual a masa, que también es de 60, por la gravedad, que también es de 10, por la altura, que en este caso sería de 5. Si yo multiplico 60 por 10 por 7, pues eso me va a dar como resultado 4200 joule. Aclaro, solo es un ejemplo. En el segundo, si multiplico 60 por 10 por 5, pues eso me va a dar 3000 joule. Imaginemos ahora que es la misma persona. Mira,
Primero la persona estaba aquí. ¿Cuál es su energía potencial? 4200 Joule. Pero después la persona ya bajó porque va bajando en un elevador. Entonces ahora la persona está aquí. ¿De cuánto es su energía potencial? De 3000 Joule. Entonces yo puedo ver cómo la energía potencial cambió. Tengo un cambio en la energía potencial. ¿De cuánto es ese cambio? Pues de menos 1200 Joule. Ese es el cambio que estoy teniendo. ¿Por qué negativo? Pues porque primero era de 4200 y luego es de 3000. Está disminuyendo, por eso es negativo. ¿Y por qué está disminuyendo la energía potencial? Pues porque la altura está disminuyendo, ¿ok? No olvides que la energía potencial es directamente proporcional de la altura. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si la altura aumenta, chicos, si la altura aumenta, la energía potencial también lo hará. O al revés, si la altura disminuye, la energía potencial también va a disminuir. Es directamente proporcional. Si está disminuyendo la energía potencial, pues eso es porque está disminuyendo, en este caso, la altura. ¿Ok? Por eso es que la respuesta, claro, este solamente fue un ejemplo para terminar de entender lo que nos pedían. Pero en este caso el resultado sería inciso C. 5 Joule fue el trabajo que la gravedad aplicó sobre el cuerpo y la altura pues está disminuyendo, por eso también disminuye la energía potencial, ¿ok? Siguiente ejercicio tenemos dice, una regla ligera soporta en sus extremos cargas de 20 gramos y 30 gramos. Para que la regla esté en equilibrio, la distancia X medida desde la primera carga es de, y bueno, ahí tenemos este ejercicio. Acuérdate muy bien, siempre que tengas ejercicios así como en donde vengan dos masas y querramos en este caso encontrar el equilibrio, lo único que tendremos que hacer, o fácilmente lo podrías resolver, con una regla de 3 inversa. Tiene que ser inversa, ¿ok? Tiene que ser inversa. Entre más masa se tenga, menos distancia debe haber. Y viceversa, si la masa es menor, pues entonces la distancia tendría que ser mayor. ¿Mayor a cuánto, chicos? ¿Mayor que cuánto? Pues mayor que 40, ¿vale? Porque con eso lo estoy comparando. Entonces, con una reglita de 3 queda mi ejercicio, pero tiene que ser inversa, acuérdate. Entonces, yo puedo colocar lo siguiente. Puedo decir 30 gramos se colocan a 40 centímetros del punto de apoyo o del fulcro. Acuérdate, el fulcro es el punto de apoyo de nuestro plano. Aquí está el fulcro o punto de apoyo. Entonces, 30 gramos se colocan a 40 centímetros. 20 gramos, ¿a cuántos centímetros se deben colocar? Entonces, ahí lo tenemos. Resolvemos para X. Es una regla de 3 inversa. Acuérdate que en las inversas se multiplica recto y el resultado se divide entre el dato que no estamos utilizando. Por lo tanto, tendría que multiplicar 30 gramos por 40 centímetros y el resultado entre 20 gramos. De modo que cancelo los gramos y al ver mis datos, pues puedo ver que aquí tendremos 40 entre 20 me da 2 y 2 por 30 nos da 60. Entonces tendremos una distancia de 60 centímetros, chicos. Debemos de colocar esa masa de 20 gramos, la tengo que colocar a 60 centímetros de mi punto de apoyo para que así de esta manera mi plano se encuentre en equilibrio, ¿va? Siguiente ejercicio es este. Suponiendo que un gas tiene un comportamiento ideal, a ver, aquí este punto ya es importante. Suponiendo que un gas tiene un comportamiento ideal, ¿qué le pasa al volumen si la presión y la temperatura aumentan al triple? Si te fijas, es un ejercicio muy parecido a lo que vimos en la segunda ley de Newton. Muy similar. Para empezar, si me están diciendo que tiene un comportamiento ideal y hablamos de un gas, pues entonces, ¿de qué tema es? Pues es del tema de ley del gas ideal. Y para ello, pues debes de conocer la fórmula. Presión por volumen es igual a número de mol por constante por temperatura absoluta. Es la fórmula. Muchos la llaman nada más PV igual a NRT. Algunos las nombran con las mnemotecnias pavo igual a ratón. O algunos las llaman, pues vaya, con otra mnemotecnia. Pancho Villa no robaba tanto, por ejemplo.
Entonces, Ok. ahí hay varias mnemotecnias, ¿no? Puedes hacerlo con mnemotecnia. El asunto aquí es que te debes de saber la fórmula. Ese es el asunto, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué me están preguntando? ¿Qué le sucede a quién? Al volumen. Entonces, ¿a quién tengo que despejar? Al El volumen. volumen. La presión está multiplicando. Y si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. En este caso, ahora sí, ya que despejé, vamos a ver qué variables cambio. La presión y la temperatura aumentan al triple. Es decir, en este caso vamos a colocar nuestro número de mol multiplicado por la constante, multiplicado por la temperatura, multiplicada por la presión. Es decir, la temperatura está aumentando al triple, entonces no la pongo como T, la pongo como 3T porque está aumentando al triple. Y la presión P la pongo como 3P porque también está aumentando al triple. Entonces, aquí puedes ver otra vez que se cancela el 3 de arriba y el 3 de abajo, porque es lo mismo. 3 entre 3 me da 1. Y cuando hagas esa división y cuando simplifiques, te va a quedar N, R, T arriba y P abajo. Es decir, si te diste cuenta, quedó lo mismo que arriba. Eso es igual al volumen. Aquí lo tenemos expresado. NRT sobre P es el volumen. Por lo tanto, el volumen está quedando igual. No le está pasando nada al volumen, chicos. Por lo tanto, el volumen no cambia y la respuesta correcta tendría que ser el inciso E. ¿Ok? Y listo. Si te diste cuenta, este se resolvió igual que el problema de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces hizo exactamente igual, hasta con los mismos números lo pusieron. ¿Ok? Siguiente ejercicio tenemos este, dice, si al aumentar la temperatura de un gas se desea mantener, en este caso, su presión constante, se debe, a ver, vamos a checar nuestro ejercicio. ¿Qué queremos? Queremos aumentar la temperatura de un gas, pero su presión permanece constante. Entonces hablamos de una ley de gases aquí. ¿Qué ley de gases tiene una presión constante? La ley de Charles. La ley de Charles. Pregunta teórica. Ley de Charles. La ley de Charles se rige con la fórmula, en este caso, partimos de la ley general de los gases, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, pero como la temperatura, perdón, como la presión es constante, pues entonces no la considero y entonces me va a quedar la fórmula como volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esta es la fórmula para la ley de Charles, ¿ok? Tal vez ya te la sabes, tal vez ya te la aprendiste, tal vez no te la has aprendido, ¿ok? Pero es importante pues que se la sepan, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué nos dice esta fórmula? ¿Y qué nos dice la ley de Charles? Pues la ley de Charles nos indica que a presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta y viceversa. Si la temperatura disminuye, el volumen también debe disminuir. Eso es lo que nos dice la ley de Charles. Eso ocurre a presión constante. Acuérdate, CTE es constante y P es presión, porque de eso hablamos aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo mi ejercicio? Mi ejercicio me está diciendo que la temperatura va a aumentar. Entonces, si la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar con el volumen, chicos? ¿Qué hay que hacer con el volumen? Pues también lo tengo que aumentar, ¿va? Entonces la respuesta tendría que ser inciso D de dedo, ¿ok? Y listo, ya estaría nuestro ejercicio. Ejercicio teórico, chicos. Siguiente ejercicio dice, un gas a temperatura ambiente, 20 grados Celsius, y presión de una atmósfera, se somete a un proceso isométrico y se calienta hasta 100 grados Celsius. ¿Cuál será su presión final? ¿Ok? Entonces, este es un problema de leyes de gases y es súper importante que identifique de qué ley estamos hablando. Aquí me dice que es un proceso isométrico. Entonces, siempre que hablemos de un proceso isométrico, pues vamos a hablar acerca de la ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Acuérdate que la ley de Gay-Lussac es una ley que se rige a volumen constante
En la ley de Gay-Lussac, el volumen permanece constante y cuando el volumen permanece constante, el proceso o los procesos reciben el nombre o reciben los siguientes nombres. Se puede llamar isovolumétrico, ese es un nombre que también recibe, isovolumétrico. Otro que también recibe es isocórico y el otro nombre que recibe es isométrico. Entonces, cualquiera de esos nombres hace referencia a la ley de Gay-Lussac. Por eso es que yo identifiqué que es esta ley, porque hablamos de un proceso isométrico y un proceso isométrico es un proceso a volumen constante. Ahora sí, ya sé de qué ley trata. Vamos a ver la fórmula de Gay-Lussac. En la fórmula de Gay-Lussac, el volumen permanece constante. Por lo tanto, si yo parto de la fórmula del gas, de la ley general de los gases, esta es la fórmula de la ley general de los gases. Si estoy diciendo que el volumen es constante, pues tacho al volumen y ¿qué me quedaría? Presión 1 sobre temperatura 1, que es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Así es como me quedaría. ¿Ok? Ahora sí, una vez que ya tenemos esto, sustituimos nuestros datos. La presión 1 es de una atmósfera. A ver, aquí te lo están dando en tu ejercicio, chécalo, porfa. La temperatura es de 20 Celsius a una atmósfera y después nos está diciendo que si temperatura es de 100, ¿cuál va a ser su presión? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cuál sería la presión 1? La presión 1 es de una atmósfera y la temperatura 1 formalmente siempre tiene que estar en Kelvin. Entonces, ¿cómo convierto de Celsius a Kelvin? Sumando 273. Si yo sumo 20 más 273, eso me daría 293 Kelvin. Vamos del otro lado, presión 2. La presión 2 no la conozco, es lo que quiero conocer. Y la temperatura 2 es de 100 grados Celsius, pero acuérdate, debe estar en Kelvin. Si lo queremos hacer correcto, debe estar en Kelvin, siempre debe estar en Kelvin. 100 más 273 me da 373 Kelvin, ¿va? Resolvemos esto como si fuera una regla de 3 y me quedaría 373 Kelvin multiplicado por una atmósfera dividido entre 293 Kelvin. Así es como resolvemos como si fuera una reglita de 3. Multiplicas cruzado y el resultado entre el que no usamos. Ahora sí, al hacer esa operación, cancelamos Kelvin con Kelvin y me quedaría 373 por 1, que me da 373, entre 293. Eso me tiene que dar un resultado de 1.27 atmósferas. Este es el resultado que me tiene que dar mi ejercicio, ¿ok? Pero, ¿qué podemos ver en los incisos, chicos? Que no viene así. Y nada de hacer cosas de que pues tomo uno porque es la que más se acerca. No, ¿ok? Eso no se hace. Incluso tu presión era de 1 inicialmente, entonces eso no lo hacemos, ¿va? No me dio el resultado. ¿Eso por qué es? Pues porque mi ejercicio me lo están considerando con la temperatura en Celsius y eso está mal. La temperatura siempre debe estar en Kelvin, ¿ok? Entonces, no me dio, entonces tengo que hacerlo en Celsius, ¿vale? En este caso yo pongo 20 grados Celsius, que era la inicial, 100 grados Celsius, que es la final, y si te fijas, pues al hacer la operación te quedaría 100 grados Celsius multiplicado por una atmósfera dividido entre 20 grados Celsius. Se cancelan los grados Celsius, 100 por 1 te da 100 y 100 entre 20 te da 5. 5 atmósferas. Esa sería la presión, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta tendría que ser el inciso C de casa, ¿va? Así es como así es como lo pusieron y así es como lo están manejando, ¿vale? El asunto es que, pues eso está mal. Siempre se tiene que colocar la temperatura en Kelvin, chicos. La temperatura siempre debe estar en Kelvin cuando hablamos de leyes de gases, ¿ok? Pero cuando yo lo hice así, no vino. Entonces, si no viene, entonces, ¿qué tengo que hacer? No escoger la que más se acerque. Lo que tendré que hacer será, en este caso, volver a hacer mi ejercicio, pero en Celsius, ¿ok? Entonces, aclaro, ese procedimiento no está bien en Celsius, tiene que estar en Kelvin, pero no venía. Entonces, pues no me queda de otra más que hacerlo en Celsius y ver la proporción, ver la relación que hay, que en este caso claramente podemos observar que
antes era 20, ahora es 100, pues podemos ver claramente que está aumentando en 5. Si la temperatura aumenta 5 veces, pues entonces la presión también tendría que aumentar 5 veces, porque también aquí es directamente proporcional. ¿Ok? Y listo, chicos, ya estaría nuestro ejercicio. Tengan cuidado con sus incisos, por favor. Hay 3 leyes. Bueno, partimos todas. Estas la partimos de la Ley General de los Gases, que es esta. Esta es la Ley General de los Gases. ¿Ok? Ya te enseñé en 2 ejercicios antes, ya te enseñé la ley del gas ideal. Esta es la Ley General de los Gases. Entonces, a partir de aquí, podemos tener, número 1, la ley de Boyle. Ley de Boyle. Boyle se lleva a cabo a temperatura constante. También tenemos la ley de Charles. Ley de Charles se lleva a cabo a presión constante. Y por último, la ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Esta se lleva a cabo a volumen constante. ¿Ok? Quiero obtener la temperatura constante, tacho la temperatura, ¿y qué me queda, chicos? Me queda presión 1, volumen 1, igual a presión 2 por volumen 2. Quiero presión constante, tacho la presión, ¿y qué me queda? Me queda volumen 1 sobre temperatura 1, igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Quiero la de Gay-Lussac, volumen constante, tacho volumen, ¿y qué me queda? Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Ok? En este caso, es aquí la relación. En la primera, la relación es inversa. Y en las otras dos, la relación es directamente proporcional. Ya sabes que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Inversamente proporcional significa que si aumenta la presión, disminuye el volumen. Si disminuye la presión, el volumen aumenta. Por eso es inverso. La segunda y la tercera son directas. En la segunda, por ejemplo, aumenta el volumen, al revés, aumenta la temperatura y aumenta el volumen o viceversa. Y en la tercera de Gay-Lussac es lo mismo, aumenta la temperatura, aumenta la presión y viceversa. ¿Ok? Los nombres que reciben los procesos, pues para Boyle, el proceso se llama proceso isotérmico. Aquí te lo indica, iso. El prefijo iso significa igual. Entonces, isotérmico es el temperatura constante o temperatura igual, ¿vale? La segunda es la de Charles, presión constante. Aquí el nombre sería isobárico, isobárico, ¿vale? Iso es igual, entonces aquí la presión es igual, la presión es constante. Y Gay-Lussac, pues ya les puse los nombres, sería isométrico, sería isocórico, o también sería isovolumétrico, isocórico, isométrico o isovolumétrico serían los nombres, ¿ok? Y listo, chicos, ahí tendremos ya este punto, ¿va? En la de Boyle, si la presión aumenta el volumen, denme un segundo, no sé qué estoy haciendo aquí. Aquí está. En la de Boyle, si la presión aumenta, el volumen disminuye, sí, así es. Velo con una jeringa. Si tú llenas la jeringa con agua y aplicas presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir, ¿vale? Entonces es inversamente proporcional, exactamente. Ujú, ¿vale? Y listo, ya les di aquí este repasito con las fórmulas y los nombres de los procesos, y ya les dije también cómo obtener las formulitas, ¿no? A partir de la Ley General de los Gases, que bueno, para mí se me hace fácil aprenderme nada más esta y no las otras 3, ¿vale? Y con respecto a la relación, también ya te platiqué cómo es la relación entre las variables. Siguiente pregunta dice, si K es la constante de proporcionalidad en la ley de Coulomb, ¿con qué fuerza se atraen o repelen las partículas en el vacío? Y aquí me están dando un esquema, me están dando 2 cargas, chicos. Aquí me están dando la carga 1, que es de 25 Coulomb, la carga 2, que es de 10 Coulomb, y se encuentran separadas 1 metro. Esa es la distancia de separación entre las cargas. Entonces, primero, la fórmula de la ley de Coulomb. La fórmula es fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Lo único que tengo que hacer es sustituir y yo ya vi mis opciones porque yo en mi examen de UAM siempre estoy viendo mis incisos y puedo ver que todos vienen en K, que es la constante, o sea que no tengo que sustituirla, y todos traen Newton, porque vaya, en este caso Newton, pues corresponde en este caso a la unidad para la fuerza, ¿va? Ahora, resolvemos, sustituyo y me quedaría
K por la carga 1 que es de 25 por la carga 2 que es de 10 entre la distancia que es de 1 al cuadrado. Resuelvo y al resolver arriba me quedaría 250K entre 1. Si dividimos, eso nos da 250K y como hablamos de una fuerza, pues su unidad de medida debería ser el newton, ¿ok? Ya tengo 200K newton, por lo tanto descarto la B, descarto la C, descarto la E. Ahora, ¿qué fuerza tengo? ¿Repulsión o atracción? Vamos a ver. Aquí puedo ver una carga positiva y una carga negativa. Entonces, con respecto a las leyes, nosotros sabemos que cuando las cargas tienen signos contrarios, pues estas van a presentar una fuerza de atracción. Por lo tanto, la respuesta correcta tendría que ser el inciso D de dedo. Siguiente ejercicio tenemos este. Dice, dos cargas Q1 y Q2 separadas una distancia R se atraen con una fuerza de magnitud F, dada por la ley de Coulomb. Si la distancia, importante, este es el punto importante, chicos, si la distancia entre ellas se duplica, la magnitud es ahora, y vaya, otra vez es un ejercicio de la ley de Coulomb. Acuérdate bien, porque esta explicación también te va a servir para la ley de gravitación universal, ¿ok? Entonces, la ley de Coulomb ya te dije que es constante por carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Ese es el valor de la constante, ¿ok? Esta constante o esta ley de Coulomb nos indica que la fuerza, aquí te lo anoto, la fuerza es la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, ¿ok? Y también esta ley nos indica que la fuerza ya sea de atracción o repulsión, es decir, la fuerza electrostática es inversamente proporcional, ahí lo podemos ver en la fórmula, inversamente proporcional al cuadrado, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Al cuadrado de la distancia. Esto que te acabo de anotar es lo que nos dice la ley de Coulomb. Palabras clave, directamente proporcional, inversamente proporcional, palabras de análisis. ¿A quién analizamos? A la fuerza electrostática. ¿Con quién? Con las cargas o bien con la distancia, ¿va? ¿Qué significa esto? Empiezo con la primera. En la primera significa que entre más grandes sean las cargas, vaya, entre más grande sea el valor de las cargas, pues entonces mayor será la fuerza de atracción o repulsión y viceversa. Entre más pequeño sea el valor de las cargas, pues más pequeña será la fuerza de atracción o repulsión, directamente proporcional. O bien, aquí tenemos inversamente proporcional, que es el que me interesa y siempre me va a interesar para este tipo de exámenes, ¿vale? Entonces, ¿qué dice aquí? Que si la distancia aumenta, la fuerza disminuye, o si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Pero ¿cuántas veces aumenta o cuántas veces disminuye? Pues va a aumentar o va a disminuir el cuadrado de la distancia. Entonces, importante este punto, por favor. Atención todos. En este caso, la distancia se duplica, es decir, las dos cargas se alejan. Entonces, la distancia está aumentando. La distancia, aquí te lo pongo, la distancia aumenta porque te está diciendo el problema que la distancia se duplica. La distancia aumenta 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Y si la distancia aumenta 2 veces, acuérdate que es inversamente proporcional, entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza? Pues la fuerza debe disminuir. La fuerza disminuye porque es inversamente proporcional. Pero ¿cuántas veces disminuye? Pues siempre va a disminuir o siempre va a aumentar el cuadrado de lo que cambie la distancia. Si la distancia aumenta 2 veces, la fuerza va a disminuir 4 veces porque es el cuadrado de 2. 4 es el cuadrado de 2. Entonces, en este caso, la fuerza disminuye 4 veces y la respuesta tendría que ser el inciso E. ¿Por qué no es la D si también dice 4? Pero aquí trae una multiplicación. Entonces, si tú multiplicas un número por 4, no está disminuyendo, está aumentando. Imagínate que mi fuerza fuera de 2 newton
y ahora la multiplicas por 4, sería de 8, está aumentando 4 veces, pero si la divido entre 4, pues ahora está disminuyendo 4 veces. Cuando dice aumenta, hay que multiplicar. Cuando diga disminuye, pues hay que dividir, porque es la recíproca o lo opuesto, ¿ok? Típico error que cometen aquí, pues el típico error es decir, si aumenta 2 veces, disminuye 2 veces, y no, tache, eso no se hace. Aquí la fórmula te lo dice, es r cuadrada, ahí mismo dice, r cuadrada, ¿va? El cuadrado se toma porque está en la fórmula, y si está en la fórmula, es motivo para poderlo tomar como parte del análisis, ¿ok? Entonces, si la distancia aumenta, la fuerza disminuye el cuadrado de veces. Y eso acuérdate muy bien, esa pregunta es de Comipems incluso, también en Comipems llega a venir preguntas así de ese tipo. Entonces hay que acordarnos muy bien de ese cuadrado, por favor, es súper importante ese cuadrado. Y no nada más va a aplicar para la ley de Coulomb, también va a aplicar para la ley de gravitación universal, ¿ok? Y listo, chicos. Con esto tendríamos que, si la distancia aumenta 5, la fuerza disminuye 25. Si la distancia aumenta 9, la fuerza disminuye 81. Si la distancia disminuye 3, la fuerza aumenta 9. O si la distancia disminuyera 6, la fuerza aumentaría 36. Siempre contrarios porque es inversamente proporcional. Y en este caso tomamos en cuenta el cuadrado, ¿va? Y listo, chicos, ya tendríamos nuestro ejercicio. La siguiente pregunta es esta, dice, el eco es producto de las ondas sonoras en una superficie lejana. Bueno, acuérdate muy bien, este es un fenómeno ondulatorio y el eco es un fenómeno bastante común que se puede dar en este caso, que más bien que se da con las ondas del sonido. Y acuérdate muy bien, por favor, siempre el fenómeno ondulatorio responsable del eco va a ser la reflexión, ¿ok? En este caso se emite una onda y esa onda al momento de que llega o que choca con una superficie que no puede atravesar, pues se va a reflejar, ¿vale? Se va a reflejar y entonces eso es lo que va a producir el eco vaya, el eco de mi voz, por ejemplo. En un lugar, el eco de mi voz quedaría representado justamente por el fenómeno de reflexión. ¿Va, chicos? La resonancia no es correcta. La resonancia es un fenómeno, por ejemplo, cuando una soprano canta y revienta un vaso, pues ahí hablamos de una resonancia, donde al momento de que se emite una onda, una perturbación, esa perturbación llega a una superficie como lo es un vaso, como lo puede ser un vaso con agua, por ejemplo, ¿vale? Y al momento de que llegue esa perturbación, todas las moléculas del vaso vibran, ¿vale? Vibran por igual y eso puede provocar pues que en este caso se rompe el vaso o se quiebre el vaso. Refracción, la refracción, pues el típico ejemplo de la refracción es cuando se corta un lápiz, cuando lo pones en un vaso con agua, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a ver ligeramente cortado. No tanto, pero se ve cortado. Entonces ahí sería la refracción, cuando una onda se desvía al cambiar de medio. La interferencia, pues hablamos cuando dos ondas chocan. Si yo tengo esta onda que choca con esta otra onda, las dos ondas colisionan, pues entonces se van a fusionar y el resultado puede ser una onda más grande o más pequeña. Eso es una interferencia. Y la difracción es cuando las ondas rodean un obstáculo. Por ejemplo, en un cerrito, las ondas de radio pues no suben. En un cerrito, las ondas de radio que viajan chocan con el cerrito y lo que hacen es rodear al cerrito. Entonces ahí tendríamos una difracción. ¿Va? Así tendremos una difracción, chicos. Y bueno, en este caso, la correcta sería reflexión, porque en la reflexión, las ondas cuando no pueden atravesar un medio, pues entonces lo que hacen es rebotar, por así decirlo, rebotar o reflejarse, ¿va? Y entonces cuando hablamos de un sonido, de una onda sonora, el hecho de que se refleje o el hecho de que rebote, pues va a generar un eco. Siguiente preguntita. Tenemos esta, nos faltan dos preguntas más, esta y otra. Dice, es el número de ondas emitidas por unidad de tiempo. Entonces también es una pregunta teórica completamente y acuérdate, el número de ondas emitidas por unidad de tiempo corresponde en este caso a la frecuencia. ¿Ok? La respuesta correcta tendría que ser frecuencia. Para ello, pues debemos recordar las partes de una onda. ¿Ok? Entonces, la onda o las ondas van a tener las siguientes partes. Déjenme primero dibujarles aquí una ondita. Entonces vamos a poner aquí esta ondita. Sí, a ver, ahí está la ondita.
¿Ok? Ahí está. Aclaro, puntos importantes de la onda. Primero, los puntos más altos. Estos puntos más altos se llaman crestas. Los puntos más bajos de la onda. Los puntos más bajos se llaman valles. Crestas los más altos, valles los puntos mínimos o los puntos más bajos. Amplitud. Amplitud es la distancia que hay desde la línea de acción hacia la cresta o desde la línea de acción hacia el valle. Esa sería la amplitud. Entonces aquí te lo anoto. Amplitud. ¿Ok? Longitud de onda. Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas o la distancia que hay entre dos valles. Y la longitud de onda, pues la voy a representar con la letra griega lambda. Tanto la amplitud como la longitud de onda se van a medir en metros. Ambas se miden con unidades de longitud, que serían los metros. También tenemos las elongaciones. Acuérdate, la elongación es la distancia de cualquier punto de la onda hacia la línea de acción. Ve, por ejemplo, aquí, cualquier punto. A ver, aquí tengo este punto. ¿Qué distancia hay de ese punto a la línea de acción? Toma otro punto. Tomo este punto. ¿Qué distancia hay de la onda de ese punto a la línea de acción? Toma otro. Podemos tomar, por ejemplo, este, que se acerca mucho a la amplitud. ¿Qué distancia hay a la línea de acción? Esa la vamos a llamar elongación. Esa la voy a llamar elongación. ¿Ok? Y si te das cuenta, la amplitud es una elongación. Es la elongación máxima. ¿Va? Pues ya tenemos aquí las crestas, la longitud de onda, los valles, la elongación, la amplitud, ¿vale? El periodo y la frecuencia. Vamos con el periodo y la frecuencia, que esos conceptos incluso los mencionamos hace un momento en el ejercicio de movimiento circular uniforme. Acuérdate, el periodo corresponde al tiempo que tarda una onda en cumplir un ciclo, el tiempo que tarda una onda en dar una vuelta, ¿va? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda la onda en llegar de este punto? Chécalo, por favor. ¿Cuánto tiempo tarda la onda en llegar de este punto a este punto? Ahí se está cumpliendo una vuelta. Esto es una vuelta, 360 grados. Entonces, el tiempo que tarda en llegar de un punto a otro, ese va a ser mi periodo, ¿ok? Y la frecuencia, pues vaya, hace un momento platicamos que la frecuencia se mide en hertz, se mide en revoluciones por segundo o ciclos por segundo. Entonces, justamente eso sería el número de ondas que están emitidas por unidad de tiempo. Si hablamos del sistema internacional, la frecuencia se mide en hertz y los hertz pues me dicen cuántas ondas se están dando o cuántas vueltas se están dando o cuántas ondas se están generando por unidad de tiempo. ¿Ok, chicos? Y listo, ya tendremos ahí nuestro resultado. Pregunta 20. El color es una característica de la luz y depende de su... Bueno, acuérdate que, pues efectivamente, el color es una característica de la luz, así como lo menciona, ¿vale? Y el color, pues depende principalmente, aclaro, el color depende principalmente de dos variables. Una es la frecuencia y otra es la intensidad, ¿va? Entonces, eso es un punto importante. Uno es la frecuencia y el otro sería la intensidad, ¿ok? Entonces, con eso yo ya descarto la B, la D y la E. ¿Ok? Entonces, el color depende, acuérdate muy bien, el color depende de la frecuencia y también depende de la intensidad y de la intensidad. ¿Ok? De esos dos parámetros depende el color. ¿Ok? El asunto aquí es que, pues debemos escoger una, no dos. Y en este caso, la respuesta correcta debe ser la frecuencia. La intensidad, la intensidad sí depende del color de la intensidad, sí depende de la intensidad, pero depende principalmente de la frecuencia, chicos. En este caso, la intensidad, ¿cómo influye al color? Bueno, en este caso, la intensidad va a influir en el brillo que tenga en este caso el color, pero la frecuencia es la que va a generar justamente al color. Acuérdate del espectro electromagnético. En el espectro electromagnético tenemos una región que corresponde al espectro visible. Hay una región del espectro electromagnético que corresponde al visible. Visible. Y en el visible, pues es justamente o corresponde justamente a los colores que puedes percibir, iniciando desde el rojo, pasando por el naranja,
continuando, por ejemplo, con el amarillo, pasando después, en este caso, con el verde, el azul, en este caso el violeta llegaría hasta por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, en este caso, los colores. Y si recuerdas justamente en el espectro electromagnético, pues el espectro electromagnético es un conjunto de ondas en el cual pues vamos a tener, por ejemplo, aquí la longitud de onda. De este lado voy a tener ondas con una longitud de onda grande y del lado derecho tendré ondas con una longitud de onda pequeña. Y lo mismo con la frecuencia. Del lado izquierdo tendremos ondas de baja frecuencia y del lado derecho tendremos ondas de alta frecuencia. Aquí tendremos los rayos gamma, las partículas alfa, los rayos X, los ultravioleta, mientras que del lado izquierdo tendremos, por ejemplo, las microondas, tendremos, por ejemplo, las ondas de radio, ¿vale? Todas las telecomunicaciones, ¿va? Entonces, aquí tendríamos del lado izquierdo, claro, o todas estas ondas que no podemos observar, ¿vale? Las de radio, las microondas, el Bluetooth, el Wi-Fi. Del lado derecho tampoco las puedo observar, son ondas de alta frecuencia, mientras que las de la izquierda son ondas de baja frecuencia. Las de alta frecuencia son muy penetrantes, como los rayos gamma, pero aquí lo que me interesa es la región del medio, que corresponde al espectro visible, chicos. Y en el visible, pues es donde vamos a tener justamente a todos estos colores. Por lo tanto, el mismo espectro electromagnético nos indica que las ondas están acomodadas de menos frecuencia a más frecuencia, o al revés, de más longitud a menos longitud de onda. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta tendría que ser el inciso C de casa. El inciso A no es que no sea correcta, pero no es la más importante de la cual depende el color. En este caso, la intensidad sí va a afectar al color, pero va a afectar únicamente al brillo principalmente. La intensidad con la que vemos el color, ¿vale? Pues va a depender directamente del brillo, ¿va? Y listo, chicos. Ya tendremos lista esta pregunta. ¿Dudas? Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.